Continuamos con el estudio del libro de Génesis y leemos el capítulo 39. Ese uno quisiera sacar los estudios por capítulo, pero leyendo pues hay tantas cosas aquí y aún así se queda uno limitado. Entonces, Génesis capítulo 39. Leemos verso 4 al 6. Dice la palabra del Señor: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Gracias a Dios que Dios, hermanos, cuando habla de los suyos, de sus siervos, de los que creyeron en Él, no trata de mostrar en ellos superhombres. A veces cuando la misma Biblia nos invita a todos, nos convida a imitar, a seguir las huellas de estos hombres, pues a veces decimos, pero eso fueron ellos, pero lo decimos en el sentido que como que no nos podemos comparar con ellos o no está a nuestro alcance. Pero la verdad que Dios, hermanos, nos mostró todo lo de ellos, no solamente lo que podían alcanzar a través de su fe, los logros que tenían, sino que también, hermanos, está ahí escrito las decadencias, está escrito ahí las fragilidades de esos hombres. Y todo esto, hermano, para que nosotros confiemos, es decir, Dios no esconde la fragilidad de estos hombres y nos presenta la madera misma que nosotros tenemos. La misma madera, que lo que hizo que ellos triunfaran fue precisamente su fe en Dios. Y que si nosotros, hermanos, le creemos a ese Dios en el cual ellos creyeron y que es nuestro Dios, entonces lograremos las cosas que ellos lograron también. Creo que esto es asunto, y eso es lo que vamos a tocar ahora, que esto es asunto de actitud. Esto es asunto de fe. Dos cosas. De actitud. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la forma que vamos a adoptar ante situaciones como las que pasó precisamente José? Diríamos a tomar una actitud positiva, pero siempre creyéndole a Dios. Sí, porque hay muchos que tienen una actitud muy positiva, pero no creen en Dios. Entonces, el llamado es a tomar una actitud sí positiva, pero siempre, hermanos, creyéndole a nuestro Dios. En el sentido, pues, que podemos lograr grandes cosas, pero nada incomparable las que se pueden lograr con Dios. Amén. Creo que, y eso en el mundo se dice que cuando una persona se propone a hacer algo o alcanzar algo, lo logra. ¿Cuánto más con Dios, hermanos? En el tema anterior, ya, hermanos, encontramos a José como esclavo, vendido a Egipto, comprado por un egipcio llamado Potifar, y de ahí comienza, pues, hermano, una nueva historia en la vida de José, ya como esclavo, en una condición, hermanos, triste, deprimente,
donde las personas perdían toda esperanza. Sin embargo, estudiamos en el tema anterior de que Dios estuvo con él como un amigo fiel, de tal forma que aún en esas condiciones lo estudiamos como Dios lo hizo prosperar precisamente. Ahora, hermano, esto es como continuación del tema anterior, porque tiene que ver mucho nuestra actitud. Por ejemplo, dice la Escritura que nuestra fe mueve montañas, pero lo que espera el impío, eso también le viene. Entonces quiere decir, hermanos, que dependiendo de la actitud que tengamos, así nosotros recibiremos victoria o recibiremos fracasos. Y cuando hablamos de actitud, eso tiene que venir desde el pensamiento, lo que nosotros concebimos, lo que nosotros pensamos que si podemos lograr o no la cosa, si podemos salir, si podemos prosperar o no podemos. Entonces, hermanos, ya en esta posición como esclavo, es donde José, hermano, de su vida nos deja una gran enseñanza, que es precisamente qué hacer en situaciones tan difíciles, tan deprimentes como en las que se encontraba él en esas condiciones, una condición baja, sin derechos, sin futuro, un simple esclavo. Hermano, yo creo que no podemos comparar la situación esta a la situación que ahora viven muchos, que por lo menos reciben un sueldo. Este tipo no tenía derecho, pero ni a sueldo. Había perdido todos sus derechos. Era esclavo. Estas personas son libres. Es decir, hay mayor ventaja. Muchas personas, por muy pobres que sean, pero están gozando una mejor ventaja que las que tenía José. Ahora, digo esto, hermanos, porque vuelvo a lo mismo. Dios va a respaldar a aquellos que le han creído. Dios honra a los que le honran. Entonces ahí donde se necesita, en esa fe, esa actitud positiva de seguir adelante, aún en medio de las peores condiciones en las cuales podemos encontrarnos. Entonces esa es la enseñanza, hermanos, que nos deja José, que podemos ser sometidos a lo más bajo de la vida, pero que más que una lucha, lo que se espera es una actitud positiva y una confianza en Dios. Eso es lo que nos demuestra ahí. De un José que al principio, como a todo, nos puede traer, hermano, un enjambre de pensamiento. ¿Qué pasó? Como un sueño, era libre, ayer, hoy soy esclavo, alejado del amor de su padre. Increíble, vendido por sus mismos hermanos. Ahora estaba esclavo, con promesas de Dios. ¿De dónde están esas promesas? Usted sabe lo que se le puede venir al pensamiento a cualquiera que está siendo sometido en situaciones así deprimente. Es un montón de pensamiento, confusión y es un borbandeo increíble, y el diablo muchas veces aprovecha para, hermanos, terminar de destruir a la persona. La idea es opacarle la esperanza al hombre, y a veces el hombre permite, da oportunidad precisamente de ser vencido. Por supuesto que cualquier situación así duele, es deprimente, y vuelvo a decir, hay que llorar, y Dios no nos prohíbe que lloremos, pero lo que sí Dios nos convida es seguir caminando, seguir creyendo en Él, seguir adelante. Eso es lo que Él nos estimula, aún en esas situaciones que muchas veces Él las permite, porque aquí vemos que Dios permite esta situación en José. Hay propósito, eso ya lo hemos venido hablando, hay propósitos grandes, permite esa situación, pero en esa situación, por la forma positiva que tomó José, entonces lo respalda y lo saca adelante y lo hace brillar en esa posición deprimente. Entonces dice el verso 4, es increíble,
Así dice, halló José gracia en sus ojos. Está hablando de Potifar. Y le servía. Y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. No crea que solo José era esclavo ahí. A saber cuántos esclavos tenía ese hombre ahí en su casa. Y este que va llegando ahí apenas. Entonces hay una persona nueva, no se conoce, hay que estudiarla, hay que esperar cómo se desenvuelve, etcétera, etcétera. Y uno pues tiene puestos los ojos en los viejos, a ver quién se está destacando para una necesidad de un privilegio, de una posición. Pero vemos que José supera a todos, que ahí, hermano, vino a romper cualquier esquema que se pudiese esperar de una persona, hermano, que por ser nueva pues no ameritaba que rápido se le pudiese, hermano, poner los ojos y poner en algún privilegio, sino tenerlo ahí a un hermano para los privilegios de la iglesia. Dice la escritura que es importante que al nuevo se le permita madurar espiritualmente. Un intervalo de unos 6 meses, 1 año. Dice la escritura, en un privilegio no pongas a un neófito, a un nuevo, porque puede caer en el lazo del diablo y en descrédito, sino a uno que tenga ya su tiempo y que haya madurado en su desarrollo espiritual. Imagínense. Pero este hombre viene y logra romper, como le digo, ese esquema, y brilla y logra alcanzar una posición dentro de ese mundo. Eso es bien importante, hermano. Usted se ha fijado, cada quien se mueve en un ambiente y ese es su mundo. Cada quien tiene su ambiente y eso lo hace su mundo, esa es su vida. Esa es su vida. Estos que cantan, hermanos, cosas así de los chavalos, ¿cómo le llaman esa música? Hermanos de pandillas, de todo eso, claro, y usted los ve ver cómo los están hasta idolatrando a esos muchachos, pero esos muchachos, aunque puedan estar brillando con su música y hayan logrado romper esquemas también, pero siguen siendo los mismos personajes. Usted va a ver que pasan presos, pasan en juzgados, tienen graves problemas. ¿Por qué? Porque el mundo, lo que ellos cantan es el mundo de ellos. Y proyectan ese mundo a otros. Y no se dan cuenta que están destruyendo a otros jóvenes con ese tipo de música. Como ellos se autodestruyen a sí mismos. La vida de ellos no ha cambiado nada. Ya sean hermanos que sean gringos, músicos gringos de Inglaterra, o sean hermanos, ¿cómo decirle? Indios de nuestra tierra. No importa. Es un mundo y ahí están. Y llevan a otros ahí. Pero esos tipos, esas estrellas, usted va a ver en serios problemas. Y son problemas de lo que ellos cantan precisamente. Y a veces el muchacho no mira eso. No mira que les están presentando un mundo donde ellos están y que no son felices. Y se agradan en destruir precisamente. Toda esa música de eso habla. Le pongo un ejemplo pues, hermanos, precisamente del mundo. Entonces aquí lo que hace José es aceptar. Eso es, ¿cuál sería la palabra? Resignarse a la posición en la cual se encontraba. Esa era su realidad, esclavo. Ahí no hay discusión. Es el esclavo sin nombre. Usted va a ver que por ahí se le menciona con nuestro nombre. Aquí el escritor continúa con el nombre José para guiarnos a nosotros. Pero usted va a encontrar más adelante que era otro nombre el que se le había puesto tal vez por Potifar. Después en la cárcel de ahí se le antojó ponerle otro nombre. Y Faraón pues le puso otro nombre. Pero un esclavo ahí es sin nombre. Porque pierde todos los derechos. Entonces, ahí habían varias personas en la misma situación de él. Entonces él es llevado a ese mundo de la esclavitud.
Y tiene que entender que no hay privilegio, tiene que entender que puede haber hasta maltrato y él tiene que aguantarlo en esa situación. Ahora, al resignarse en esa situación, o cuando hablamos de resignar, no es asunto de echarse a perder, no es asunto de dejarse ganar, sino que es asunto de entender la realidad, pero también ver cómo proyectarse para salir de esa situación. Esas son las actitudes que vemos precisamente en José, que él pudo resignarse y decir, bueno, esta es mi realidad, soy esclavo. Y aquí no me queda de otra, de aceptar, de buscar cómo suavizar las cosas en mi vida, de tenerlo un poco tranquilo y ver cómo me proyecto en estas condiciones. ¿Cuántas veces se le ha dicho a las personas, hermanos, busquen trabajo? Y el trabajo que le den, ahí métase. Y luego estando adentro, porque lo importante es estar adentro. Ya estando adentro, entonces ahí que se perfilen. Ahí que se propongan adentro. Pero querer entrar de un solo para reinar, querer entrar de un solo para mandar, entonces ese es el clavo. Y por eso usted mira, no hay vacante. Porque el que llega a pedir y no sabe nada, pero él quiere administrar, él quiere mandar, él quiere que le envíen el cheque sin trabajar a su casa, ya quiere vacaciones, ya quiere aguinaldo. Entonces, triste la situación. Y claro, se frustra. Yo al ver esa situación, a veces, tal vez como broma, pero es una verdad, que mandan peticiones, que orar para un trabajo. Entonces, a veces hay que orar para que le ponga también la voluntad en esa persona para que trabaje. Porque salir a buscar para no encontrar trabajo, está grave el asunto. Entonces, nosotros debemos de aceptar lo que está pasando, no solo en Nicaragua, en América Latina. Una resignación, pero no quiere decir de ser perdedor, sino proponerse. El asunto es ahí, hermano, entonces destacarse en ello, proyectarse en ese trabajo. Y se los digo, hermano, por experiencia, no solamente por lo que leemos en las escrituras, sino por experiencia. Yo lo llevé a la práctica. Y cuando pedí trabajo, al principio no me daban, véngase mañana, véngase en la tarde, véngase a esta hora, véngase a la hora del almuerzo. Yo ahí estaba. Y después de largos meses, después fui a cortar café. Al regresar de cortar café, bueno, ¿y qué se hizo? Ahí había jefe de bodega, pero usted se ausentó y aquí solo hay de peón, me dice. Y yo le digo, pero si yo trabajo quiero, pero es de peón, no importa, quiero trabajar, necesito ganar. Entonces se va de peón, me voy de peón. Ya adentro, ya estando adentro, entonces ahí hay que proyectarse. Ahí. ¿Ya sabe lo que es un peón? A romper calles, a trabajos pesados, donde usted se va a romper las manos, donde se va a romper la espalda. Ese es el tipo de trabajo. Sin embargo, a pesar de abrirme de esa manera, me llevaron a una obra donde estaban construyendo un colegio. Ese mismo día en la tarde me cambiaron y ahí fui. En 6 meses yo ya estaba en un buen trabajo, una buena posición. Porque lo llevé a la práctica, a leer las escrituras. Entonces de esto se trata, lograr entrar. Estando adentro, entonces ahí hay que perfilarse. Ahí hay que ir escalando, y Dios nos hace escalar peldaños, Dios nos hace brillar. Entonces el asunto de aceptar, de resignarse a una situación, no es asunto que usted se está echando a perder, a morir, porque ese es el problema, de caer en ese extremo, hermanos, de perdedor, donde es un alto volumen de personas que ahí están en esa situación y no hacen nada por salir de ahí, nada. Un milagro, sí, un milagro, pero ese milagro que nosotros esperamos hay que trabajarlo.
Hay que tomar actitudes para perfilarse. La vida sigue. Si no se pudo aquí, se puede por otro lado. Porque hay otros de que tal vez se perfilaron un solo camino y al ver que no lo lograron, se dieron por vencidos. ¿Y quién nos saca de ahí? Pero si hay otras alternativas, hay otras opciones. No, yo quería ese y punto. Y nadie lo saca de ahí, comienza a tomar, comienza a entregarse a los vicios, luego a la vagancia y se pierde. Pero aquí tenemos un hombre que no pudo estar en una peor situación que de esclavo, pero vemos, hermanos, que en medio de esa situación le sigue creyendo a Dios y se proyecta el hombre. Se proyecta, ahí no se sabe qué tipo de trabajo le dieron, pero fue de esclavo. Sí, muchachos, ven para acá, hace esa cosa, él corría a hacerlo. Al principio un nuevo esclavo a veces tenía que aprender la realidad a punto de latigazo. El muchacho no necesitó latigazos para aprender su triste, miserable realidad y aceptarla, resignarse. Él aceptó, soy esclavo. Ya se sabe que hay una voz de mando. Haz esto, haz aquello, agarra aquello, ahora lleva aquello, ahora enciérrate, ahora sal. Así es. No te piden opinión. Por ahí hay una situación donde Jesucristo dice la posición que debe adoptar el cristiano con Dios, por supuesto. Dice que llega el amo y tú vienes y le sirves, pero no te sientas a la mesa de él, sino que le sirves a él y te vas a comer a otro lado, dice, ¿verdad? Pero lo que estaba enseñando Jesucristo es lo segundo. Dice, ¿acaso su señor le da gracia a su esclavo? Le dice, muchas gracias por el alimento, estoy muy agradecido que me lo tuvo usted preparado caliente. No, el esclavo sabe que se lo tenía que estar preparado. Una vez le reventó y le bajó los dientes para que entendiera que la comida lo quería caliente. Así que nada de gracia. Ah, entendiste la lección, qué bueno, porque así me gusta la comida. Y váyase para allá. No da gracias, dice, porque el esclavo pierde todos los derechos. Esa era la situación de José. Pero la lección es, hermano, la actitud, no de perdedor. Porque eso es lo que miran muchos en cristianos así, que le toman la palabra a Dios y lo miran pasivo. Y se equivocan creyendo que están tomando una posición de perdedor. Y no se trata de eso. No se trata, sino que se está perfilando, prepara, planifica. ¿Qué más? Traza todo. Y de acuerdo a eso, entonces se perfila y hace lo que le dijeron que hiciera. Así de sencillo. Y así comenzó José. No fue fácil al principio. O tal vez aceptó la realidad que le quebraran los dientes el Potifar o el capataz que tenía Potifar. Muchachito, ¿no has entendido que eres un esclavo? ¿Crees que todavía tu tata te pueden ir a liberar? ¿Crees que tienes derecho? Entonces vas a aprender de otra forma, a rajarle la espalda o quebrarle los dientes. ¿Ya entendió el muchachito? Ya entendí, con las tapas llenas de sal. Bueno. No se sabe si fue pacíficamente, violentamente, pero sí aceptar, se resignó en la condición en la cual estaba. Ahora el asunto era echar adelante ahí, perfilarse un día, salir de ahí. Una vez se los dije, hermanos, para todo esto hay que soñar. Y eso le falta mucho al pueblo de Dios. Le falta soñar. Y le falta llevar a la práctica ese sueño. Le falta, hermano, trabajar esos sueños. El ejemplo es del joven. El joven dice, yo quiero ser una persona preparada. Entonces él está soñando con una posición grande en el futuro. Él se está viendo en el futuro lo que él quiere ser. Ingeniero, profesional, un personaje importante. Entonces, como él ya se mira así, como él comienza a soñar, porque ese soñar, tener visión, entonces lo que como estudiante, él se perfila y comienza a estudiar.
Y se va perfilando a lo que él quiere ser, porque usted sabe que ya en la universidad, ya las materias se van afinando de acuerdo a lo que el muchacho quiera estudiar. Quiere estudiar medicina, entonces esto es lo que se estudia en la universidad. Hay otras materias que no se estudian. Las otras materias son para el que quiere ser contador, por ejemplo. Entonces a esta no le dan estudios de medicamento, de medicina, sino de lo que él quiere alcanzar, la meta de sus estudios. Así es. Entonces hay que trabajarlo, esos sueños, hasta llegar al día y con la satisfacción cuando le entregan el diploma. Esto fue lo que yo soñé. Esto. Pero él sabe que no es suficiente el cartón. Ahora hay que demostrar que realmente se ganó ese cartón. Así es la vida. Es por etapa. Pero ¿por qué cree que hay un alto volumen de personas que viven en extrema pobreza? Por supuesto, la corrupción de los gobiernos, cualquiera que sea, contribuye. No se quita. El robo, la estafa de empresas, hermanos, no se quita tampoco. Contribuyen. Eso es una realidad que está azotando al mundo, América Latina, nuestras naciones centroamericanas, Nicaragua. Eso es una realidad, nadie lo quita, nadie está diciendo que hay que ser ciego a una realidad. Pagos miserables que no son dignos en los salarios, estamos de acuerdo también. Pero que hay que echarse a morir. Y eso es lo que han hecho la mayoría, y aún entre cristianos. Este gobierno. Y por eso ahí, hermanos, están con esperanzas. Cuando comienzan las, ¿cómo le llaman? Campañas, se alimentan y le creen a lo que dice el que está prometiendo, le agarra la vara y apoya otra vez aquí. Ahora sí, dice, esto es lo que necesitamos. Por fin apareció un hombre. Lo que apareció un hombre con nuevas promesas, que lo que hizo fue salirse del esquema de los anteriores, pero que ya cuando se ponga el sistema, pues la vida sigue igual. Que si tú no te propones con cualquiera que sea el gobierno, nunca vas a brillar. Y si no le crees a Dios, mucho menos. Porque el respaldo de Dios es glorioso, hermano. Pero Dios espera que nos propongamos. Lo que hizo Salomón, lo mismo. Él se propuso, y cuando se propuso, porque él sintió, hermano, que le están poniendo una carga que no podía llevar. Ah, maravilloso rey. Pero al ver el sufrimiento de su padre David, él sabía que no iba a ser fácil. Y tal vez hubiese pensado como pensó Moisés en sus hermanos mayores, Ananías, Bonaía, no es como que se llamaba los hermanos mayores de Salomón, Absalón. Pero antes de Absalón estaba otro que quería tomar el reino. Y posiblemente él, igual que Moisés, Señor, pero si ahí está Absalón, ahí está Ananías o Bananías, por ahí va el nombre del otro hermano mayor, son mayores, se han perfilado para ser rey. Yo no, Señor, porque no lo llamas a él. El caso de Moisés fue lo mismo, pero Señor, soy torpe de palabra. Ahí está mi hermano, ese tipo tiene pico de oro. Si tú lo escucharas cómo habla, cómo convence a mi hermano, te vas a dar cuenta que te estás equivocando conmigo, Señor. Nada, Dios, hermanos, les contestó a ellos y nos dice a nosotros también: yo quiero tratar contigo, no con el otro. Porque si yo quisiera con el otro, pues ya lo hubiera hecho desde hace rato. Pero te llamé a ti porque a ti, contigo quiero tratar, no quiero tratar con otro. La bendición te la quiero dar a ti te quiero perfilar, a ti te quiero llevar a cosas grandes. David, dentro de su familia, ¿acaso no era el menor? Sus hermanos mayores ya tenían experiencias en las guerras. Acuérdense que él le llevaba alimento a dos de sus hermanos mayores que estaban en la guerra. Y lo mismo, yo lo único que sé es arriar ganado. De arriar ganado a gobernar una nación. Y como me la estás poniendo que va a ser grande, no puedo.
Ahí están mis hermanos mayores. Te recomiendo al maniquí que encontró Samuel, ¿se acuerdan? ¿Ah? Hombre bello, es decir, que cumplía externamente todos los requisitos de un rey. Alto, hermoso. Aquí dice, por ejemplo, el semblante de Moisés dice que era hermoso, su presencia era bella. Entonces el hermano mayor de David, lo mismo, como que cumplía todos los requisitos. Se necesita un hombre alto, no un chaparro, enano, sino que alguien que represente, que esté encima de todos. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel: yo quiero tratar con el pequeño para hacerlo grande. Jesús, aquellas palabras de gratitud al Padre: Padre, te doy gracias porque estas cosas se las escondiste a los grandes y se las has revelado ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los pequeños. Dicen amén los pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Sino la gente de esta condición que sabe y ha experimentado la cruda realidad que no pueden salir adelante. Y Dios le dice: sí pueden, y yo les voy a ayudar si ustedes creen. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Aleluya. Verso 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, comenzó a sustraer tesoros, comenzó a faltarle el respeto, se creyó la divina garza, la mamá de Chita, se le subieron los humos a la cabeza. Eso dice, a muchos les pasa eso. Fíjense que estas clases de personas, las cuales les acabo de mencionar, a veces como eso no se dan cuenta, ellos se creen que son triunfadores. Pero si usted mira la realidad, se conforman con el papel del dulce. Ya se creen que lo tienen todo y se vuelven hasta como dioses. Y no se les puede penetrar con nada, porque se creen dioses. Se conformaron. Pero ellos no son conformistas. Ellos dicen que son aquellas personas que aspiran. ¿Cómo le llaman? Que aspiran, no es codicioso. Pero hay una palabra que ellos quieren más. Pero son conformistas, porque al tomar esa decisión creyeron que ya lo tienen todo. Y es ahí donde a la vuelta se vienen para abajo otra vez. Pero vemos aquí que dice claramente que aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hasta gracia le puso Dios en su vida a este hombre. Increíble. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? A un personaje que cualquiera que fuese su situación, hermanos, en la cual estaba, con Dios brilla. Y si la persona le cree y se propone y trabaja y se perfila, lo logra. ¿Saben qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Porque alguien dirá: pero sigue siendo esclavo. Sí, sigue siendo esclavo. Él lo puso como mayordomo. Le dio un título de mayordomo. Su situación, condición cambió radicalmente. Pero al fin y al cabo, vemos más adelante que no tenía libertad, no tenía palabra ni nada, libertad, derechos, y es echado en la cárcel. Pero lo importante aquí, señalar que en una condición tan miserable, sin esperanza, de este hombre, por creerle a Dios, es que Dios le respaldó. Y a causa de José, dice la escritura, que el egipcio estaba siendo prosperado. Entonces aquel hombre vio en José una mina de oro y lo puso sobre todas las cosas de su casa. Pero ¿cuál es ahí, hermanos, la situación? De que esto que usted está viendo, este brillo en José, es un preámbulo. ¿De qué?
que allí fue el señor de la casa, pero años después, y está escrito cuando él logra eso, de venir a ser el Señor de toda la tierra. Este es un preámbulo, hermano. Todas las bendiciones que Dios nos da continuamente son preámbulos y nosotros no lo vemos así. Como que Dios te está diciendo, mira, esta es solo la entrada. Este solo es el comienzo. No te conformes con ella, no te equivoques, hay más. Pero ¿qué dijimos? Que el hombre, y a veces el cristiano, lamentablemente se conforma con lo poco y lo echa a perder todo. La escritura es clara, que entre más bendiciones debemos de humillarnos más, es decir, ser más humildes, más humildes, más humildes. Y esto fue lo que hizo José. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, es a un José que un día él iba a gobernar, a administrar el mundo. Un esclavo que llegó, hermanos, a ser rey, señor de toda la tierra. Ese es José. ¿Cuál es la diferencia de José con nosotros? Dígamelo. La misma madera. La misma madera. Simplemente le creyó a Dios. Y porque le creyó a Dios, entonces le puso gana al asunto. Le puso gana a la vida. Si Dios me está proyectando, si Dios me está presentando una dimensión, lo que resta es pasarme a esa dimensión y ponerme en el camino donde Dios va a levantarme y hacerme brillar en este mundo. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. No importa en la condición más baja en la que tú te puedes encontrar. Puedes encontrarte en la condición más miserable, en una casa de cartón. Ahora hasta las cajas son carísimas, hermano. Yo me sorprendí. Yo me iba al mercado a jalarme unas 3 cajas que las tiraban. Ahora valen 20 pesos. O yo creo que más valen. Ya ni se le puede decir casa de cartón porque hoy son carísimas las cajas. Y de acuerdo al tamaño ahora. Yo no sé si usted cuando quería una caja, usted se iba al mercado y se traía una toda doblada, amarrada. Lo encontraba en cualquier esquina. Ahora ya no. Ahora la venden. Si va al rastro, usted dice tan siquiera tripa, hoy venden las tripas. Y ustedes son los culpables de hacerle propaganda a la tripa, que es riquísimo y han hecho grandes platos. Entonces hoy dice aquel, entonces hay que venderla. Antes se botaba y allá los perros pues. Pero la verdad las cosas es, hermano, en la peor condición puede estar un personaje, pero si le cree a Dios y en base a esa fe que tiene en Dios se perfila en la vida, lo va a lograr. Lo va a lograr. ¿Cómo? Ahí sí yo no se lo puedo decir. ¿Cómo hace Dios? No sé. Lo he experimentado y no sé. Yo no le pudiera explicar precisamente. Así de sencillo. ¿Cómo Dios sana a una persona? ¿Cómo le restablece su pierna? No se sabe. Uno dice milagro. Pero el hecho que no se sabe a la realidad que Dios lo hace, esa es la verdad. Ustedes recordarán que cuando Jesús le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento, pues la pregunta de Nicodemo es: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Porque hasta donde le llegaba su gran sabiduría, porque era maestro Nicodemo, era un tipo que conocía las profundidades de la filosofía, de las leyes, de todo con respecto, hermanos, a su mundo. Era una eminencia. Pero cuando Jesús le habla que tiene que nacer de nuevo para accesar al cielo, ahí sí topó. Y le dice al Señor: discúlpame, pero mi gran sabiduría me lleva a esto. Y no te vayas a reír, por favor.
Me estás diciendo que tengo que volver al vientre, este viejo, volver al vientre de la madre. Y ahí donde viene la gran revelación. Jesús le dice: lo que es nacido, la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. Es decir, es el que genera la vida. La carne tiende a corromperse y a dejar de ser. Lo del Espíritu es eterno, no se acaba. Y le dice Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y ahí le habló de nacer del Espíritu, mediante la palabra. A eso se refiere cuando habla del agua. Cuando habla del agua no se refiere ni a bautismo en agua, sino que se refiere a la palabra de Dios que va limpiando. Es decir, como que una persona está intoxicada y lo llevan al hospital para que le quiten eso, y todo lo comienzan a limpiar, le meten tuberías y un montón de cosas. Entonces la palabra de Dios lo que hace es eso, nos limpia de toda esa contaminación y nos vamos siendo más libres, más libres, más libres. Y entonces el horizonte se está haciendo más clarísimo y más grande. Y nosotros al principio creíamos que el mundo se acababa y nos habíamos dado por derrotados, pero Dios nos perfila y nos hace ver el horizonte. Hermano, no es broma decir esto. Vuelve a ver los colores uno, hermano. Sí, son expresiones, por supuesto, pero es la manera de querer expresar realmente cómo Dios, hermanos, nos abre las puertas que nosotros creíamos que ya estaban cerradas para nosotros. Se acabó, hasta aquí llegué, me vencieron, estoy derrotado, ¿y ahora qué hago? Llevar una vida miserable. Bueno, por supuesto, ahí vienen los extremos, ¿va? Viene el primero, se consuela con ser un desgraciado, porque llega a consolarse, hasta se siente sabroso. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, donde llega un momento donde usted mismo se autoconsuela: soy un desgraciado, y después siente rico. Entonces ahí usted mira una persona que se está consolando y pasan los años y nunca se levanta y va empeorando su condición, porque el problema está que a él ya le gustó. Hay otros que se van a otro extremo, que es la soberbia, que lo lleva a un cambio radical de actitud, de golpear, de no creer, de no dar confianza. Pero eso son patadas de una persona que se está ahogando, que se está muriendo o ya se murió. Son patadas de ahogado, como dicen. Y se van a ese extremo. Viene el otro extremo, que es entregarse a los vicios. Pregúntenle ustedes a ellos, la mayoría, ¿por qué están en los vicios? Y es porque en su vida hubo una decepción, frustración. Por eso toma. Pues tiene razón el desgraciado. De uno le dice uno: tienes razón, desgraciado. Sí, quien no sigue desgraciado, entonces voy a colaborar con su desgracia. Entonces toma, anda a seguir desgraciándote. Y uno cree que está haciendo bien. Pero José nos muestra que hay una mejor y excelente alternativa: creerle a Dios. Y se mete ahí uno en esa dimensión de Dios. ¿Cómo fue que dijiste, Señor? Que el que cree todas las cosas son posibles. ¿Y qué otra cosa dijiste? Que el que cree, las montañas se moverán. ¿Y qué más? Vence al mundo. Magnífico. Entonces él se mete en esa dimensión y se perfila. No se cruza de brazos, sino que se perfila y avanza. Que puede estar en las propias cenizas, pero él sale de ahí porque le cree a Dios. Como que Dios te está diciendo esta noche: ¿cuándo vas a empezar a caminar? ¿Cuándo vas a salir de esa desgracia? Ya estuvo, sucedió. Entonces hay que resignar. ¿Sabe lo que es resignarse?
se nos muere una familia que amamos. Entonces, para poder soltarse de ese dolor, entonces uno tiene que resignarse, sabiendo que la vida sigue y que uno no se puede estar dañando físicamente, porque ese dolor lo daña a cualquiera. El que tiene un dolor así de una familia y no lo supera, se daña físicamente. Ahí vienen los derrames, ahí vienen que les da, no sé cómo le llaman eso, y que el corazón y que aquello y todo, porque él mismo se está deprimiendo y no sale de ahí. Y uno se las pone bonito, mire, pero necesita descansar, si usted lo ama o lo amó, déjelo descansar al pobre, pero eso es una estrategia de decirle, sálgase de ahí, la vida sigue adelante, ya estuvo, acéptelo. Ese dolor y trago amargo lo pasamos todos, nadie se libra de ese dolor. ¿Y qué hay que hacer? Hay que superarlo. Dejar de amar a la persona. No se está diciendo que se deje de amar, no. Ya sabe de dónde fue enterrado. Vaya allá, póngale uno, mucho gusto, cómo está allá arriba el asunto. Magnífico. Un día nos veremos allá. Y seguir adelante. Ese es resignarse. Entonces, no solamente en luto, hay que resignarse en muchos golpes, donde el diablo nos hace ver el golpe, para que retrocedamos y ya no avancemos, y que ya no salgamos de ahí. Y no solo lo hace que se autodestruya, sino que hace que destruya a otro. Y estos tipos o tipas no se dan cuenta que el diablo se les está riendo en la cara, porque les hace creer que son sabios en su manera de actuar, de tomar así actitudes radicales de esa forma. Entonces el diablo se le ríe en la cara, y eso no se da cuenta de la hermana o el hermano, que el diablo se le está riendo pero a carcajadas. Este me agarró la vara, porque yo le dije, no te hagas tonto o no te hagas tonta. Ahora ya sabes lo que hizo Judas, y con esto finalizo. Al frustrarse con el Señor Jesucristo, ¿qué dijo él? Y 3 años y medio con este tipo, he perdido muchas cosas, entonces tengo que lograr algo de lo que perdí. Entonces se va donde los que ya sabía quiénes lo querían matar, y le dicen, bueno, yo sé a dónde lo pueden agarrar. Porque hasta vio que tenían miedo de hacerlo públicamente, ¿se acuerdan? Porque la gente se les podía voltear. Entonces ellos necesitaban tomar a Jesús sin que nadie se diera cuenta. Porque esa es una efervescencia la que... Usted se ha fijado cuando se captura a alguien que se ama, que se ha proyectado, la gente se revuelca. Pero si se agarra escondido y por allá se da cuenta que pero el tipo ya está adentro. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Entonces este tipo, al saber esto, le dijeron, yo conozco un lugar donde él va solo. Ahí nadie se va a dar cuenta, pero eso sí, esta información tiene su precio. 30 monedas de plata, que era un valor tremendo. Entonces le dijeron, te damos este paquete. Si usted va a ver esa moneda, después que la despreció, se compraron un terreno grandísimo. Usted puede ver ahí el valor que tenía esas 30 monedas de plata. Él podía rehacer su vida. Pero tomó esa acción y esa actitud vengativa de vender al Señor y en esa vengativa recuperar algo de lo perdido aparentemente. No recuperó nada, sino que empeoró su situación, porque eso es lo que pasa. Empeoró más la situación y terminó ahorcándose. Así sencillamente. Así que la vida de José nos está invitando. Mira lo que se puede en la peor condición que te puedas encontrar. Hay esperanza, y esa esperanza está en Dios. Esta es la fe que vence al mundo. Nuestra fe en el Hijo de Dios. Y perfilarse. Tomar esa actitud. Porque muchos cristianos no solo se echan a perder, sino que creen que Dios los ha abandonado. Y es la sensación que se siente. Y ella, soy cristiano, Dios no me ayuda en esto, estoy perdido. No le creas a la mentira del diablo. Por eso hablamos de Dios y Dios.
lo proyectó nuestro Señor Jesucristo como Padre, pero también como amigo. El amigo que está en cualquier situación. Hasta uno lo dice también. ¿Quién es el amigo? ¿No es aquel donde estamos en la peor situación, está él ahí? ¿Sí o no? Porque los otros fueron comprados, fueron por conveniencia, fueron por cualquier cosa. Pero en la peor condición, ahí donde se miran los amigos. Este se quedó conmigo. Wow. Dios, Jesús, siempre estará con nosotros. Y esto no lo desaprovechó José, le creyó, se perfiló y tuvo un adelanto de lo que más adelante iba a recibir, donde él iba a brillar, iba a ser luz para todo el mundo. Amén y amén. Vamos a orar. Dígale gracias, Señor, porque a veces nuestra mente se cierra, nuestros pensamientos permitimos que nos vayan estrechando la vida más y más, y vamos perdiendo la felicidad y echamos a perder todo. Gracias por tu palabra, por tu consejo. Señor, toca los ojos de nuestro entendimiento, alúmbranos, llénanos de tu palabra, de tu sabiduría, y levanta a aquellos, Señor, que están postrados. Haz caminar al paralítico, haz ver a los ciegos. En el nombre de Jesús, restaura, Señor, la condición de cada uno de tu pueblo. Fortalece su fe y dales la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Tú eres el amor de mi vida. Amén. Se lo vamos a decir al Señor. El amor. Amén.